¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Muy yo bien. esperando que sean las 12 porque tengo el cumpleaños de un amigo. Bueno, pero mirá. no, espera un cachito, faltan Bueno, 5 no minutos. seas ansioso. José, no seas Perdón. ansioso. Mirá, José, tranquilo. Me genera ansiedad, casi como a él, que está desde el año pasado diciendo que hoy es en un ratito su cumpleaños. Falta. En un ratito. ¿Cuánto falta? Buti, ¿cuánto falta? Hay un noticiero. Bueno, perdón. enteraste. Lo único, Buti, que te Hay quiero 4 prometer minutos. Es un adelanto, que no te vamos a regalar una remera parecida a la de Mario. Listo, Gracias. Sacámelo, no habla. Bueno, a los que sí parece que le generó un poquito de ansiedad a la hora de dar los datos fue a los que hicieron el censo del año pasado. ¿Se recuerdan? Porque, bueno, nos habían dicho que éramos 47 millones de argentinos. Ahora se sabe, ya con datos oficiales, que en realidad no somos 47 millones, somos 46 millones y pico. Un dato que llamó la atención teniendo en cuenta lo que pensábamos que éramos, o mejor dicho, lo que nos habían dicho en su momento que éramos, la cantidad de argentinos. De eso hablamos en un ratito, nos metemos con los datos del censo, pero ahora una amenaza de terror. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires y es una amenaza que finalmente se concretó, Guido. Sí, con lo cual se podría haber evitado si se tomaba en cuenta, por ejemplo, este mensaje que mandó un policía a su ex. Directamente, con esta imagen, un corazón hecho de balas y el texto: son todas para vos si me llegás a engañar. Hace unas horas este policía, Sebastián Vargas Orellana, tiene 26 años. Se cruzó a su ex Camila Juárez, también de 26 años. ¿Qué estaba haciendo Camila? Camila caminaba con 3 compañeros, pero con uno, con Ulises Dos Santos, iba de la mano. Entonces, Orellana no dudó, sacó su arma reglamentaria y en plena calle empezó a disparar. Valió a su ex, a otra mujer y también a Dos Santos, todos aspirantes a policía. Y cuando terminó de disparar, insistimos, esto en una zona muy concurrida, a plena luz del día, el agresor se acerca a su ex, ahí estamos viéndolo, y dice: mirá lo que me hiciste hacer. O sea, también responsabilizándola a ella. Todo esto pasó en Nazca y Beiró. También otra frase que dijo es: me mandé una macana. Claramente no era una macana, No. era un intento de homicidio o intento de femicidio, ¿no? Exactamente, un intento de femicidio y de vuelta, poner la responsabilidad en la víctima. Todo esto, insisto, pasó en Agronomía, cerca del Club Comunicaciones, en Nazca y Beiró, a plena luz del día, en plena calle. Orellana, que se queda allí, ahí es cuando le dice esa frase, quedó detenido y los 3 heridos están internados. Tanto Camila como Dos Santos están en grave estado. Cambiamos de tema. En La Pampa, ahora apuntan a la jueza, Guido. Sí, hablamos del caso de Lucio Dupuy. Este jueves se va a conocer la sentencia de, a tanto la progenitora como la pareja de este nene de 5 años que fue asesinado. Los dos van a ser sentenciados este jueves, el final de un juicio que genera mucha expectativa y justamente por lo aberrante que fue este crimen en noviembre del 2021. Se habla de estas dos mujeres, la progenitora y su pareja, pero también se empezó a hablar mucho, sobre todo en los últimos días, de la jueza que les dio la tenencia. ¿Cómo se llama la jueza? Ana Clara Pérez Ballester. Es una integrante del Poder Judicial que viene de una familia de integrantes del Poder Judicial. Esta jueza fue la que decidió en 2020 que Lucio debía vivir con su progenitora y con la pareja de ella. Solo 2 meses después de esta decisión, Lucio empezó a tener distintos ingresos en los hospitales por justamente los golpes que recibía. De hecho, a partir de ahí se deriva la ley o el proyecto de ley de Lucio Dupuy, que tiene media sanción en diputados, falta que se trate en senadores, justamente que se trata de cruzar. A ver, ya hoy en día por ley están obligados tanto los profesionales de la medicina como de la educación a denunciar. Lo que se busca con esta ley también es que sean anónimos, porque hubo un caso en La Pampa donde una maestra denunció maltrato y terminó siendo amenazada. Una ONG defensora de derechos humanos denunció a la jueza por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, consideran que no hizo ningún control ni estudio antes de entregar la tenencia. Es más, ni siquiera se comunicó con el padre. Y un dato que es escalofriante. Desde que ocurrió el caso de Lucio, hay por lo menos, según una estadística, 38 menores que murieron justamente por violencia intrafamiliar, ya sea ejercida por su madre o ejercida por su padre. Es un dato realmente muy, muy fuerte. Pero además, la jueza todavía no ha dicho ni mu. Es decir, es una jueza que le debe explicaciones a la familia de Lucio, a la familia paterna de Lucio.
esta jueza ni siquiera llamó a la familia, al abuelo o al papá de Lucio, para decirles por qué había tomado esta decisión. Hay muchas irregularidades al respecto que ya están denunciadas en la justicia. El abuelo de Lucio dice que está pidiendo explicaciones, que lo único que le diría es que si las hubiese dado a tiempo, sería mejor persona, en referencia a la jueza. Ahora, lo que llama la atención en esto de la familia judicial de esta mujer, de la jueza, es que el que sí salió a hablar en tono desafiante fue el padre de esta mujer. Es decir, la jueza no habla, pero el padre de la jueza, que es un camarista conocido, el doctor Alejandro Pérez Ballester, sí salió en defensa de su hija. ¿Qué dijo? Entre otras cosas, le escribió al papá de Lucio y le preguntó cómo había hecho la denuncia y qué fundamentos tenía para decir que la jueza le había dado la tenencia a la progenitora y no a él. Y cierra con una frase que es muy polémica. Dice: quiero dejar sentado que mi hija, la jueza asesina, en clara ironía, nada tiene que ver y desconoce este comentario. Espero comentarios con nombres y DNI reales. Y es justamente lo que todos se preguntan. La jueza, que es una autoridad judicial, que dio en guarda la custodia de un menor, ¿no tiene nada para decir? ¿No tiene absolutamente nada para explicarle, incluso a la justicia que está investigando y está a punto de condenar el hecho? ¿Es una jueza cuyo padre sale a hablar de tono desafiante y ella no dice absolutamente nada? Ni en privado a la familia, ni en público, porque recordemos que el veredicto por el caso Lucio es un tema que están siguiendo muy de cerca los argentinos, esperando a ver si en este caso, como en el de Val Sosa, la justicia tiene un fallo ejemplar. Mientras tanto, esta noche habló el papá de Lucio a menos de 48 horas de que se conozca la sentencia. Mucha rabia, impotencia, porque es algo que no se puede entender con lo que era Lucio acá con nosotros, la felicidad que transmitía, la alegría, siempre sonriendo. Que me diga que Lucio se portaba mal y que por eso le pegaban, es algo que nos duele mucho. Fue muy duro para nosotros. Nunca le encontré explicación. Ya te digo, como te acabo de decir, Lucio era un ser especial. Él acá siempre se portó bien, era feliz, jugaba, reía. Yo no puedo lograr entender cómo le pueden haber hecho tanto daño. Nunca nos pudimos dar cuenta de nada de eso. Porque Lucio, cuando estaba con nosotros, jamás nos dijo nada. Disfrutábamos el momento, siempre jugábamos con él. Nunca le encontramos nada. Y las veces que yo he ido para verlo y jugar allá, y hay veces que me lo ha negado. Y nosotros creemos que las veces que me lo ha negado, que me ha cerrado la puerta en la cara, es cuando Lucio estaba golpeado. Y cuando yo le preguntaba a Lucio cómo estaba, si estaba bien, siempre feliz, diciéndome: sí, papi, estoy bien. De La Pampa a otra provincia, y una pregunta, ¿no? Hablando de jueces que toman decisiones extrañas. La pregunta es: ¿pueden darte una domiciliaria por una uña encarnada? Bueno, parece que sí, al menos en este caso, que es el caso de Lautaro Teruel, uno de los hijos de los Nocheros, que está cumpliendo una condena de 12 años por doble abuso sexual agravado. A menos de un año de que esté cumpliendo esta condena, decidieron darle el beneficio de prisión domiciliaria por una uña encarnada. Esto le provocó una infección en un pie. Insisto, esto es la justificación, lo que dice la justicia, que esto no puede tratarse en la cárcel, así que mientras dure el tratamiento de este pie infectado, Teruel se queda en su casa con una tobillera. Ahora, fíjate las contradicciones del caso, ¿no? Porque en vez de generar condiciones para que pueda ser tratado en la cárcel, hacen exactamente al revés. Es decir, en vez del juez exigir que en la cárcel se generen condiciones sanitarias óptimas para poder tratar, por ejemplo, un caso como este, no, hacen exactamente al revés. Lo mandan a la casa con domiciliaria, gozando de ciertos beneficios a partir, claro, está de un diagnóstico.
Sí, a ver, hay que decir que él ya se había infectado esta uña, estuvo internado más de un mes por esta infección y luego volvió a la cárcel y para evitar una reinfección decidieron que termine de curarse en su casa. Calculan que bueno, tiene para 2 o 3 meses de esta prisión domiciliaria con tobillera. Cambiamos de tema. El dato del día se conoció después de las 6 de la tarde y es un dato oficial. Finalmente, ¿cuántos somos? Bueno, a ver, hay un lío con los datos del censo. Para arrancar, el año pasado dijeron, es más, muchos habían hecho apuestas. Yo no sé si acá habíamos hecho apuestas de cuánto éramos en total, pero el año pasado dijeron que No éramos... lo recuerdo, pero yo dije 46. No. Bueno. Yo estoy seguro que dijiste más y yo dije 46, 44. Bueno, la cuestión es que el año pasado éramos, según las primeras estimaciones, 47 millones. Al final somos 46 y pico, hoy estamos viendo 46 millones 44.703. Según lo que dijeron en la justificación, era una boca de urna. De hecho, se demoró varios meses en conocerse los datos oficiales. Por eso también más de millón de diferencia. Y encima, pobres, hoy anunciaron la cifra real. También se equivocaron y la pusieron mal. Eso es lo que viene sucediendo. Un censo y los datos del censo que vienen realmente muy a los tumbos. Pero también hay datos que, digamos, hacen un poquito de ruido, porque está el detalle de cuántas personas viven, por supuesto, en cada provincia, en cada localidad, y sí, la mayoría está en la provincia de Buenos Aires con más de 17 millones de personas, según los datos oficiales. A ver, los números sirven, pero no son solamente para saber cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos que no se autoperciben de ninguno de los dos géneros, sino que va mucho más allá el censo. Hay denuncias que hablan de números que no dan y cifras infladas. Por ejemplo, en un distrito del Gran Buenos Aires, en La Matanza. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque estamos hablando de la famosa coparticipación, que también tanto tiene que ver en los últimos días, en las últimas semanas y meses con la ciudad de Buenos Aires. Cuanto más gente viva en el lugar donde vos estás, más fondos te van a dar. Esto para decirle grosso modo. Así que, bueno, toda esta discusión para ver si hay esta cantidad de personas o no, va a dar para todavía algunos días más. Hablamos de un clásico y no del deporte, mientras Buti está esperando su turno. Hablamos del clásico cada vez que empieza un mes. Estamos arrancando febrero y ¿saben qué? Sí, el clásico es que arranca con aumentos y con aumentos varios, así que a ir preparando la billetera. En la pantalla vas a ver todo lo que aumenta este mes de febrero sin tener en cuenta alimentos ni esas cosas. Tenés que tener esto en cuenta. Prepagas. Ahí tenés el porcentaje, la nafta, los alquileres que tengan que renovar, la luz, los servicios de celulares. Así que imagínate que si a nosotros nos desespera lo que significa en este contexto que, por ejemplo, un centro comunitario, por ejemplo, le roben. Y ahí lo ves, le pasó a esta gente en Almirante Brown. 3 delincuentes armados le robaron todo a las dueñas cuando bajaban del auto las donaciones que habían conseguido para 40 familias. Es decir, el robo más miserable y aprovechador que te puedas imaginar. O sea, se llevaron lo único que iban a tener estas 40 familias. También robaron el auto y los celulares de las mujeres. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Y atención, porque esto acaba de regir hace minutos. Sabemos que no hay que cometer infracciones más allá de las multas o no, sino para manejar de manera responsable, protegerse a uno y proteger al otro. Pero hay errores. Pero hay errores. Bueno, en este caso comenzó a regir el sistema de cámaras. Así que atención, sí o sí, larga el celular. Si estás manejando, como ya lo sabemos, como lo dice Mario hace mucho, también ponete el cinturón de seguridad. Nada de girar en U en lugares donde está prohibido. Vos en algunos lugares tenés habilitado, en otros no, José. Así que nada de girar en U. Empezó a funcionar. Esto corre para los patrulleros, para los recolectores de basura, porque cada vez que me voy de acá veo los patrulleros con las sirenas apagadas, hacen lo que quieren. ¿Corre para ellos también? Obviamente. Le voy a avisar. Y cuando veas alguno, avisá que tienen que usar la patente. Sí, no tenés que avisar, tenés que denunciarlos. Bueno, eso. A ellos. Anotás la patente, el lugar donde fue, el número de móvil y hacer la denuncia. Bueno, la cuestión es que empezó a funcionar el nuevo sistema de control electrónico en la ciudad. Antes las cámaras tomaban solamente los excesos de velocidad o si cruzabas un semáforo en rojo. Ahora
polémica de por medio, si es invasión o no a la privacidad, pero ahora también registran si estás usando el celular o no, si tenés puesto el cinturón de seguridad, si los chicos viajan en el lugar que les corresponde o no, así que estén atentos. Sin embargo, a pesar de todos estos nuevos controles, hay gente que parece que no le entra en la cabeza, no lo entiende, y hablamos de la irresponsabilidad y la falta de sentido común. Mira esta imagen. Ahí lo ves. Te preguntarás qué es. Esto pasó en un colectivo de la línea 343. El chofer del colectivo llevando a un nene al volante. Fueron los pasajeros los que registraron el video a la altura de Ciudadela y enseguida se viralizó. Incluso en la planta de la línea 343, sus compañeros estaban asombradísimos por esto que habían visto. Se estima que unas 30 cuadras lo llevó en estas condiciones, con el nene en la falda, simulando que estaba manejando. El nene, por supuesto, no tiene nada que ver en esto. Es un chofer que está manejando un transporte público y que está justamente en un transporte público con un nene allí al volante. En Brasil hablamos de esta tragedia y estas imágenes. Al menos 5 argentinos murieron en el vuelco de un micro que iba de Florianópolis a Foz de Iguazú. El micro volcó y cayó a un barranco. No está confirmado, pero creen que el chofer se habría quedado dormido. Entre las víctimas, que en total son 7, hay un nene de 3 años y su mamá. Además hay 20 heridos. Todavía no trascendieron las identidades de todos, pero aseguran que en el micro viajaban 14 argentinos en total. Ahora sí, José, es tu turno. Bueno, tenemos que viajar al sur de la Argentina, no es por una buena noticia, tiene que ver con la muerte de un hombre de 38 años, oriundo de Caleta, Olivia, que había viajado hacia el Bolsón y había recorrido las 4 horas de caminata para llegar hasta un conocido glaciar que ofrece una vista imponente y que tiene un refugio muy cerquita al pie del glaciar. También al pie del glaciar, cerca del refugio, estaba esta caverna de hielo, esta cueva que se hace todos los años cuando después del aumento de la temperatura y el arroyo que corre por debajo va generando una especie de socavón interno, un túnel directamente, claro, que es fácilmente desmoronable cuando las temperaturas comienzan a hacer su trabajo. Cuando el calor actúa, derrite el hielo, se vuelve mucho más peligroso estar debajo. Y si bien, recuerdan, hace cerca de 6 meses hablamos de un caso parecido de un turista brasileño que fue alcanzado en aquella vez en un video, exactamente. En Vigo se filmó su propia muerte. En este caso, diferente a aquello donde había cartelería que indicaba no hacerlo. Acá estamos hablando de una zona lejana en donde uno se adentra 4 horas en la naturaleza y ya tiene que ir. No hacen falta los carteles para poder evaluar cada uno el riesgo al que se está exponiendo. Lamentablemente, repetimos, este hombre de 38 años murió, su pareja estaba en la zona, quedó afectada seriamente, psicológicamente, y hay otra persona que también resultó alcanzado por el mismo derrumbe, que está en grave estado, que fue trasladada desde el Bolsón, se estima, a la localidad de Bariloche. Hasta el momento el saldo es un muerto y una persona gravemente herida. Cambiamos completamente de tema. Tenemos que empezar a hablar de algo que podría llegar a verse en los cielos del hemisferio sur, de nuestro lado. Y es este cometa que en los medios se ha llamado como cometa verde. Muchas veces el color tiene que ver con lo que forma el cometa, que no son ni más ni menos que alguien alguna vez lo describió como bolas de hielo. ¿Esto es una recreación o es una imagen? Hay fotos logradas a través de telescopios que permiten verlo como tu ojo no lo puede ver, Buti. Llevan largas horas de exposición, por eso yo te diría que es una foto, pero que implica muchísimo trabajo y horas arduas bajo la luz de las estrellas para poder tomarla. Hay una técnica de superposición de imágenes que permiten verlo mucho más nítido que inclusive una foto sacada con el telescopio simple. Consulta. Hoy me escribió Ariel, que es un cordobés, sí, que dicen que lo vieron en algunos lugares de la zona de Córdoba, en las sierras. ¿Puede que se haya visto, por ejemplo, en una provincia como Córdoba? Así a simple vista, decir, mirá, ya estoy viendo un cometa.
No. No. Su magnitud es realmente baja. Imagínense, desde una ciudad, me comentaba Mariano Rivas del Planetario, que hicieron un informe que está en la página del Planetario. Desde su punto de vista, va a ser muy raro que podamos verlo. Está próximo a su acercamiento a la Tierra máximo. Eso a veces te da un changüí extra, es decir, brilla aparentemente un poco más por estar más cercano. Ustedes saben que la luz va decayendo a medida que uno se aleja del punto de luz, de la fuente de luz. Resumiendo, la magnitud es muy tenue como para poder verlo a ojo desnudo. Con y en una binoculares. ciudad. Con binoculares ya empezás ahí a tener una posibilidad. Pero ¿qué me decía Mariano? Tenés que saber a dónde está. Porque sí. si no es buscar una aguja, Mario. En un pajar. Ahora, tenés que saber dónde está. ¿No se va moviendo todo el tiempo? Muy lentamente. Muy lentamente. Para tu ojo va a estar quieto. Entonces, vos podés ver un bólido, una estrella fugaz, digámosle. Eso nada tiene que ver. Probablemente, Ariel, tu compañero cordobés, lo que haya visto es una estrella fugaz. Los cometas que se mueven a gran velocidad, pero para el cielo están prácticamente estático. quietos como una estrella. Sentime, Estáticos. si no lo veo en estos días, ¿cuándo lo puedo volver a ver? Decae, empieza a decaer a partir del 4, si no entiendo No, mal. pero la próxima vez, ¿qué pasa? No se sabe, porque su órbita no es tan regular. Lo dice en su sigla, que lleva los nombres del momento en que fue encontrado. Hay La última vez que pasó, hace 50.000 años. ¿Qué se cree? No es, repito, no es a ciencia cierta sabido que va a volver dentro de 50.000 años o quizás se modifique su órbita Bueno, al pasar cerca lo estaremos del Sol. esperando con los brazos abiertos. 50.000 Ahora, años. consulta. 50.000 Messi años, llega. este cometa. 50.000 años Messi llega. Este cometa. Sí, claro, si vuelve, su órbita vuelve Porque a ser... recuerdo que en el año 80 y pico estuvo el cometa Halley, Halley, ¿verdad? claro. Que fue muy famoso. Exacto, que ese sí lo vamos a volver a ver. ¿Ese cada cuánto pasaba? Cada 70 y pico de años, si no recuerdo Era un mal. chiste muy famoso de época. ¿no? El cartero le dicen cometa Halley, ¿te acuerdas cuando era? Era joven. Ahora voy a... no tengo el periodo de la órbita del cometa Halley, seguramente los expertos sí. Pero, Sí, pero 50 y pico, creo. sí, un poco más también. Yo creo que nosotros vamos a rondar los 70, 80. Todos. Ustedes. Yo dije nosotros. Ustedes. Al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Perfecto. Yo lo voy a esperar. Yo soy un gran optimista. Yo te tengo más fe a vos que a mí. Yo siempre espero. ¿Cómo está de Después, colesterol, si se da o Marito? no, ¿qué sabemos lo que puede pasar dentro de unos años? Yo con 220 Bueno, ¿y de qué pasó colesterol. además? Y además decime vos, ¿qué pasó? ¿Recién se mudaban? Sí, increíble. Háblame de mala suerte o buena suerte. Esto depende de el cristal con que se lo mire. Hawái, qué lindo. Esta casa nos gusta. La alquilamos, la compramos. La comprás. A la semana pasa esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entró, volvió mamado el tío de un cumpleaños? No, no, nada que ver. Pero vivir en la montaña, en Hawái, y algunas sospechas más implican que una roca puede entrar a tu casa. Mirá. No. Claro, ¿Seguro contra rocas? no lo sabemos. Al pie de la montaña, uno de los peligros es esto, pero aparentemente, y lo que la familia denuncia, es que su mala suerte fue exacerbada por trabajos, máquinas que estaban trabajando en la montaña, que lo que ellos creen fue lo que terminó desatando que esta roca se eche a rodar. Se Así salvaron que de milagro. se uno salvaron. de ahí. Sí, yo creo que, repito, es buena suerte o mala suerte. Cada uno que opine. ¿Vos? Yo no opino. Deja, termino con la encuesta acá porque me va como con el censo, Marito. ¿Para vos es buena suerte o mala suerte, Marito? Para mí, mala suerte. Mala suerte. Podría haber sido peor. Sí, claro. Y Pero ahí está. Qué conformista, O ¿eh? sea, mala suerte en función de lo que pasó y no de lo que podría haber pasado. Esa es la Ahí está. mirada. Yo tengo Hay que una manera. evaluar los Sí. hechos por lo que sí ocurrió. Lo que podría haber ocurrido es algo que no existe. Rodar para ser Está dentro feliz. de la posibilidad. Sí, Desgracia con suerte. me gusta. Muy Me bien. gustó, Muy me bien, gustó. muy bien, ¿viste? muy bien. Nunca se dijo. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ya lo vas a Saludalo ver. ya. ¡Eh! no, ¡Qué pero- feliz cumpleaños! Ah. ¡Feliz cumpleaños! No hace falta. Son 12 y 19. Son mi quinto. Pará. Son mi quinto saludo después de. Tenemos Sí. 24 horas. Primero para el trabajo y después el festejo. Después el Claro, vamos con la información. pero cariño a Josefina, que fue la primera. Ahí está. 120 millones de euros, 121 para ser exacto, es lo que acaba de pagar hace un ratito el Chelsea al Benfica para quedarse con Enzo Fernández, pieza clave de la escaloneta. Es el traspaso más caro de la historia de la Premier League, liga multimillonaria. Nunca antes se había pagado tanto dinero por la ficha de un argentino, de Enzo Fernández. Ya tenemos al Dibu, que era el más caro.
De arquero. De arquero, correcto. Y ahora tenemos al jugador más caro. Sí. El Pipita Higuaín también había Por tenido el un Pipa récord. Higuaín, la Juventus le había pagado al Napoli 90 millones de euros. Este traspaso le sacó un tercio de ventaja, lo pulverizó. Y River, Marito, se frota las manos porque todavía tenía el 25% de los derechos económicos. Y así que le van a entrar más o menos con bonus, con un dinero que se paga por haber sido club formador y etcétera, 41 millones de euros. Para una ¿Y economía... Scaloni liga algo o no? Scaloni, el honor Fue un poco de haber dirigido y de haber potenciado Fue al publicidad. futbolista argentino más caro de todos los tiempos. Pero fundamentalmente, y creo yo que es en donde nosotros tenemos que poner el foco, lo otro son cuestiones espectaculares por la operación económica, es que tal vez el joven con más proyección junto a Sí, pero Julián además, Álvarez, el estamos de más joven acuerdo. de todos. Sí, El más joven del Mundial. el mejor futbolista sub-21 de la Copa del Mundo, Tremendo. va a tener para desarrollarse a la Premier League como plataforma de despegue. Es espectacular, Ahora así no que te- felicitaciones. Yo no recuerdo que tenga compañeros argentinos en el Chelsea. O sea que va a tener que aprender. Tuvo que aprender rápido portugués. Sí, Ya. casi que no lo usó. Y bueno, pero debe saber decir alguna palabra, por lo menos. debe Sí, saber pero que- Obrigado. es facilín. Y ahora ya sabe inglés. Y de a Tres idiomas. poquito, de a Viste poquito. que- El pase más caro de todos los tiempos había sido el de Neymar desde Barcelona al Paris Saint-Germain en 220 millones de euros, pero no los quiero aburrir o exasperar con esta cantidad de dinero de la que hablamos, sino felicitar al chico porque lo tiene bien merecido. Hablando de jugadores, ¿el Kun tiene chances concretas de volver a jugar? A ver, está muy bien la pregunta, Mario, porque en un streaming, está bien dicho, Sí, Guido, vos que sos el perfecto. joven del grupo, ante una pensé que me pregunta... decías a mí. No, vos no. Ante una pregunta, Kun Agüero jugó 17 minutos el otro día con el Barcelona de Guayaquil en un espectáculo que se llama La Noche Amarilla, que es la noche en la que se presenta al plantel del Barcelona de Guayaquil, un equipo ecuatoriano, para toda la temporada. En esa exhibición, en esa fiesta, Kun jugó un ratito como lo hace a veces en esta Liga de Fútbol 7, que es propiedad de Piqué, de bye. donde juegan también exfutbolistas, O sea, youtubers. jugó en broma. Vamos a llamarlo recreativamente, Sí. porque tiene una limitación, Kun, y esto hoy lo hablaba con un médico absolutamente probado, como todos, ¿no? Pero digo que ha trabajado con Kun, tiene una limitación que es la arritmia, que lo obligó a retirarse del fútbol de alta competencia. No se puede comparar a esto que está haciendo Kun con prepararse con deportistas de alto rendimiento para competir como lo hacía cuando era profesional. ¿Está anulada la chance? Lo que me decía el doctor, no. Pero los potenciales riesgos de asumir este desafío son peligrosos, pero son decisiones personales. Agüero no dijo que va a volver a jugar al fútbol profesional, simplemente dijo que si se pone bien físicamente ante una pregunta en este streaming muy relajado, podría hacerlo en Independiente, incluso en un partido despedido un ratito. Pero digo, no quiero ni cortar la ilusión de... Bueno, ojalá se dé. Ojalá Ojalá sí, se dé. a lo que quiero ser bien claro con esto, no es que ha dejado atrás definitivamente un problema y que está Claro. en condiciones de prepararse como lo hacía en su tiempo de Está futbolista evaluando. para volver a Te competir. saco de. Feliz cumpleaños, Guti. Te Muchas saco gracias. del tema Kun Agüero en particular. ¿Hay algún jugador del mundo que pueda jugar a media máquina en el fútbol argentino? Es que no tiene que ver con la media máquina, tiene que ver con el riesgo que conlleva Por eso competir digo. con una arritmia cardíaca. No, Hoy la hay un- respuesta es no. Nadie puede competir. ni a mucho media menos. máquina estaría dando ventaja. Pero excede a eso incluso, que es un buen punto completamente. De hecho, el futbolista danés Christensen fue intervenido quirúrgicamente para hacerlo. Enseguida, después de la pausa, Eriksen. te vas a dar cuenta por qué somos el noticiero más manija de la televisión argentina. 023, hay más información, las instantáneas. Arranca ahí. Tal vez no es todo lo que pedían. Sergio Massa se reunió con referentes del campo y anunció un fondo de asistencia de 5.000 millones de pesos para paliar los efectos de la sequía. También suspendió el pago de anticipo de impuesto a las ganancias. Sin Alberto, el peronismo bonaerense se reunió en Merlo y mostró una foto de unidad en la que aparecen ministros, intendentes y diversos funcionarios. Entre los asistentes estuvieron Sergio Massa, Guado de Pedro, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Larreta también tiene su foto. El jefe de gobierno porteño y el expresidente Macri se reunieron en Villa Langostura. Horacio Rodríguez Larreta destacó sus 20 años trabajando juntos. El encuentro se produjo una semana después de la visita de Patricia Bullrich de cara a las elecciones 2023.
el natalicio de Sí. Juan Butbilovsky. Muy bien, natalicio Pesia. Con 29 grados vamos a poder festejar, pero se va a nublar bien temprano, por eso la temperatura no sube y hacia el final del día puede llegar alguna que otra lluvia. Así que este es mi regalo para Un vos. buen augurio. Sí, él dice que sí, Sí, para él, todo. él está a 300